Bueno, ya se dieron cuenta que ya cambiaron las normas de Zoom. O sea que para las próximas clases, no sé si quieren conectarse 10 minutos antes para luego esperarse 10 minutos para que volvamos a entrar. Y ahorita ya no entraron todos los demás, pero bueno, eso hasta hoy pasó porque yo di clases y no estaba eso. Pues no sé, me imagino que ahorita. Hace 8 días no estaba, pues tuvimos bien y yo di también el sábado y tampoco. Así es que me imagino que es tema de hoy. Cuando yo quise mandarles para entrar nuevamente, ahí dice, hay que esperar 9 minutos. Pero bueno, ya estamos. Entonces, por favor, rapidito. El tema de primero y segundo Samuel tiene que ver con las instituciones de la monarquía. Y entonces su marco histórico es también político, por lo que ya les expliqué anteriormente. Y cubre este periodo, que es el periodo más o menos de David y Salomón, por lo que también les expliqué anteriormente. Y el tema que va a desarrollar es que hay esos pueblos que están ahí ubicados, ustedes se recuerdan de Goliat, pues que pertenecía al grupo de filisteos, ¿verdad? Entonces, no solo son los filisteos los que están ahí, sino que hay otros grupos, otras etnias, otros pueblos que están en Palestina en ese periodo de los jueces y que siguen, ¿verdad? No, por eso ellos necesitan a un monarca. Bueno, entonces Samuel lo vamos a tener como el último de los jueces y el primer profeta. Esto hay que tomarlo en cuenta. Ya también lo habíamos dicho anteriormente, de que a veces se le da el nombre de profeta a Abraham o a Moisés o a Aarón. ¿Por qué? Pues porque le hablan al pueblo eh, dando el mensaje que Yahvé quiere transmitir. Entonces, un profeta es la boca de Dios, para sintetizarlo, ¿verdad? Es un instrumento de Dios para transmitir comunicados. Entonces, en los tres primeros capítulos, digamos, de Samuel, espérense que estoy entrando a las personas. Vamos a ir encontrando el hilo narrativo. Fíjense que eso es lo que hemos tratado de ir inculcando en todos los temas que hemos ido desarrollando desde el primer trimestre. Hay un hilo conductor en la narración. Cuando se cortó la comunicación, les estaba diciendo yo del lenguaje que se utiliza. Ustedes deben acordarse que eran tradiciones orales y que luego se ponen por escrito. Eso lo vimos en el primer trimestre, cómo se desarrollaron los manuscritos. Entonces, acuérdense, ustedes tienen que estar en el contexto de la época. Y en ese contexto de la época, en el contexto histórico, ustedes deben ubicar a Israel en un entorno politeísta, en una mentalidad politeísta. E Israel tampoco tiene un monoteísmo pues 100% puro, porque ese va a ser el problema siempre de Israel, que le van a atraer los otros cultos paganos y por lo tanto le va a costar mantener la fidelidad a un solo Dios. Entonces, en los relatos que vimos de los jueces, veíamos cómo Dios seguía actuando, ¿verdad? Y decíamos hace 8 días como el nacimiento de Samuel, igual que el de Isaac, igual el de Jacob, todos los nacimientos de los personajes que van apareciendo, pues son milagrosos. ¿Por qué? Pues porque son instrumentos de Dios y ya desde el momento en que se empieza a narrar, o sea, ese dato biográfico no es tanto porque interese la biografía del personaje, sino es la elección de Dios desde el vientre materno para su proyecto de salvación. Entonces, así lo vemos con Isaac, así lo vemos con los hijos después de Jacob, así vamos viendo igual con Moisés,
Y ahora pues con Josué, con Samuel, ¿verdad? Vamos viendo ese mismo tema, que es la acción de Dios que elige desde antes del nacimiento a un personaje que va a ser instrumento de salvación. Pues el Dios es el que salva, pero este va a ser un instrumento de Dios para llevar ese proyecto de salvación. Entonces, si ustedes buscan en su escritura el cántico de Ana, que está pues justamente al principio de Samuel, eh, pues ustedes se van a dar cuenta de que es igual, es de alguna manera el mismo cántico que María entona en el Magnificat, en el Evangelio de Lucas. Ustedes buscan el Magnificat en el Evangelio de Lucas y entonces ahí ese cántico de María, de mi alma alaba las grandezas del Señor, pues ustedes buscan en la concordancia, o sea, en los números que les aparecen en el margen de la hoja, aparecen los números de la concordancia y ahí le emiten al cántico de Ana, que es lo mismo, es la fidelidad, se celebra la fidelidad de Dios en la historia, la ayuda que Dios da a los débiles, a los oprimidos. Entonces, los primeros años de Samuel, pues ya él está al servicio de Elí, que es como el sacerdote en el santuario de Silo, y entonces su vocación ya está ahí, pues como en germinando, ¿verdad? Como desarrollándose. Y los hijos de Eli, pues, no han llevado esa misma vocación y entonces se han desviado del camino. Entonces, aquí vamos viendo en esa lectura que es bastante descriptiva y es muy bonita, pero tenemos que ir encontrando pues esta clave de lectura. Es la acción de Dios ante las causas imposibles, pero esa acción de Dios es porque hay un proyecto. Y ese proyecto ya vimos que desde Génesis 12 es un proyecto de salvación. O sea, utilizando las palabras adecuadas, es un proyecto soteriológico. Soter, salud, logos, tratado. O sea, es el tratado de salud de la humanidad. Eso vemos desde la elección de Abraham y vamos viendo desde las promesas, luego desde las alianzas, todo lleva a esa pedagogía de salvación. Entonces, habiendo visto eso, vamos viendo que el hilo narrativo de Primera y Segunda Samuel se puede dividir en tres grandes partes. Y esas grandes partes pues se refieren a los personajes que son los protagonistas, que son Samuel, Saúl y David. Y con ellos se da el paso del periodo de los jueces al periodo de la monarquía. O sea que aquí Samuel es como el eslabón que va a unir esos dos momentos, ¿verdad? De un periodo que están en la tierra, pero pues que están como asentados. Y ya cómo se va a desarrollar la monarquía, que juntamente con Samuel, que va a formar parte de otra institución que es la del profetismo. O sea que con la monarquía va de la mano la institución profética. Les dije anteriormente, se ha dado el nombre de profeta a otros personajes, pero aquí ya lo encontramos como la institución. ¿Por qué? Porque lo dijimos anteriormente, Dios es el dueño y señor del pueblo y de la tierra y de todo cuanto existe. Por lo tanto, si Israel va a tener un rey,
no va a ser como los reyes que forman parte de de los otros países o de los otros pueblos, sino que este rey va a ser únicamente administrador, porque el rey, el señor y el dueño y el propietario es Dios. Entonces, el personaje que va a ser el monarca va a ser elegido primero por un profeta, que en este caso es Samuel, y luego que es ungido, que va dirigido por Dios, es elección, luego él va a administrar. Y por eso, lo que estábamos diciendo cuando se cortó la anterior sesión, por eso Saúl no cumple el requisito. ¿Por qué? Porque no administra bien. Debe de administrar como Dios le dice que administre los bienes, porque no le pertenecen. Entonces, fíjese, eso lo debería de conocer todos los que funcionan como políticos en los distintos lugares, ¿verdad? Los distintos países, que no les pertenece ni el pueblo, ni la tierra, ni nada, simplemente administran. Pero bueno, eso se olvida. Y entonces tenemos en la primera parte, como está diciendo aquí, el hilo lo vamos a encontrar en tres grandes partes. Entonces, la primera parte del primer libro de Samuel lo encontramos del capítulo 1 al 12. Muy fácil, ¿verdad? Los primeros 12 capítulos, y es lo que platicamos anteriormente, va dando cierta información del nombre de Samuel, de su infancia, de su vocación, también de las guerras que hay con los filisteos, y bueno, se va presentando eso, y cómo también ya va entrando ahí la inquietud de tener una monarquía. Eso va en estos primeros capítulos. En los tres primeros capítulos vamos a ir viendo esa infancia, esa pequeña biografía. Y luego se va a ir pues describiendo la actividad de Samuel como juez, ¿verdad? Porque acuérdense que primero fue juez. Y ahí va a ir también contando algunas cosas de él. Luego, ustedes van a ver en Eclesiástico o en otros libros o en los Salmos, van a encontrar una manera diferente de contar o de cantar. Va a ser otro género literario. Los Salmos son otro género literario. Y el Eclesiástico y el Eclesiastés va a utilizar otra forma literaria muchas veces para contar lo mismo. Luego, del capítulo 13 de Primera Samuel a Segunda Samuel, capítulo 1, ¿sí, Giovanni? Gracias, sí. Con relación a esta primera parte, me llamó la atención en el capítulo 8, del versículo 10 al 22. Esta se puede considerar como una de esas primeras manifestaciones de Samuel como un profeta. Sí, y de la institución de la monarquía con la elección de Saúl, ¿verdad? Eso va a ir del capítulo 8 al 12, más o menos. Sí, cuando él habla de los inconvenientes de la monarquía y les advierte, dice, tomará sus hijos, tomarán su trabajo, tomarán su diezmo, tomarán sus criados, y él les advierte el peligro del reinado. Sí, porque vamos a encontrar que como ya pasa de ser un juez a profeta, pues ya habla directamente con Dios y Dios también le hace ver, mira, no, más adelante decir, no es a ti a quien te están rechazando, es a mí, dice, déjalos, si quieren tener una monarquía, pues déjalos que lo hagan. Pero siempre vamos a tener esa actitud o esa acción eh, de acompañamiento de Dios. Porque fíjense qué interesante para ir viendo el hilo conductor. Es cuando nosotros decimos,
Dios lo permite. Fíjense cómo va saliendo ese concepto de la permisión de Dios. ¿Cómo es que permite? Pues de hecho Dios sabe que así no funcionan bien las cosas, porque si se le pierde de vista a Él, se pierde mucho en la historia. Pero, ahí va nuestra necedad y nuestra rebeldía. Entonces decir, bueno, pues háganlo, háganlo. Ahí van a ver, pero bueno, ya se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces a veces la gente dice, pero ¿por qué Dios permite que pasen esas cosas? Pues ahí van teniendo ustedes ya un poquito la revelación. ¿Por qué se permite? Pues se permite ante la necedad, ante la rebeldía, ante pensar que nuestra inteligencia es mayor que la de Dios y que nosotros sabemos más lo que nos conviene que Dios mismo. O sea, es el tema, ahí entra otro elemento del tema que es la obediencia, ¿verdad? Y que en un momento dijimos que Jesús tiene una obediencia porque se identifica con el proyecto de Dios. En cambio, nosotros tenemos una obediencia sumisa. Nosotros nos sometemos, ¿verdad? Es diferente. Pero esta primera parte de estos capítulos, como usted bien dice, Giovanni, van presentando esa problemática. Pero nosotros tenemos que entender la clave que ya se las di. O sea, Dios es el dueño, es el Señor, es el creador, es todo. Entonces, pero es nuestra rebeldía, es nuestra necedad la que hace que la historia se vaya desarrollando de otra manera, ¿verdad? Igual pasa con la alianza en el Sinaí. Ya es el pueblo de Dios, pero ante no reconocer a pesar de que se ve su providencia, su cercanía, su acompañamiento, pues entrar en una negación, pues entonces vemos todo, cómo se alarga y cómo las cosas las vamos complicando cuando nos ponemos nuestra fortaleza, por decir así, en nuestra inteligencia y en nuestras capacidades humanas, porque consideramos que nosotros, pues, entendemos mejor las cosas y queremos decirle a Dios como que nosotros a Él lo vamos a asesorar. Haz esto, haz aquello, quita esto, pon aquello. Entonces, fíjense que por eso decía, toda esta explicación es para ir cambiando nuestras estructuras religiosas, pues, e ir entendiendo que Dios aquí no está castigando, no está pasando nada, simplemente ya sabe cómo actuamos, cómo vamos a hacer, pero bueno, al igual que cualquier relación humana que nosotros querramos tener con otra persona, no la podemos imponer. Nosotros queremos que sea todo, pues, libre, así con un deseo de servir, de si nos quieren, que nos quieran por lo que somos. Bueno, si eso somos nosotros humanamente, imagínense Dios, pues es una realidad, pues, que no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y si entendemos eso, pues en automático pues nosotros lo alabamos, le agradecemos, le servimos, porque los necesitados somos nosotros, no es Dios. Dios no necesita de nuestras alabanzas ni de nuestro reconocimiento. Lo que vamos viendo ahí, porque no lo hacemos más Dios, ni si no lo reconocemos y lo negamos, lo hacemos menos Dios. Dios es Dios y es el Señor de la historia. Entonces, y de la creación y del cosmos y de todo. Entonces, ese es el concepto del monoteísmo que cuesta tanto hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la primera parte, como usted muy bien dice, es eso. Luego entra la segunda parte, que ya es la elección de Saúl como rey de Israel. Y empieza desde el capítulo 13 de Primera Samuel y llega hasta el capítulo 1 de Segunda Samuel. O sea, lleva toda esa historia. Y pues yo solo les di la clave por qué va a ser ungido David, todavía vivo Saúl, siendo todavía rey. Y el tema es el botín, que les explicaba anteriormente y ustedes lo pueden ir leyendo ahí
como el protagonismo central de esta parte del capítulo 3 de este libro de Samuel es Saúl. Entonces tenemos la primera parte, era Samuel, esta segunda parte es Saúl, que pertenece a la tribu de Benjamín, elegido por Dios, ungido rey por el profeta. Fíjense que también aquí nosotros podemos ir captando cómo la elección, no importa, cómo la elección es sin mérito, sin mérito. O sea, la persona elegida no es elegida por mérito. Eso lo van a encontrar igual ustedes cuando Jesús elige a sus apóstoles, no es por mérito que los eligen. No lo elige porque es San Pedro, San Juan, no los elige porque sean santos o porque sean perfectos. Igual aquí la elección de cada uno, incluso anteriormente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, no es por mérito, es todo el protagonismo amoroso de Dios que elige para para llevar a cabo un proyecto. Por eso se habla de vocación, porque la vocación es pues la respuesta que le da el personaje a Dios. Y este personaje en un momento puede dar esa respuesta, pero luego se desvía o se confunde o piensa desde su inteligencia, es decir, se desconecta de la voluntad de Dios, así como que tendríamos que estar conectados como el Wi-Fi con Dios. Entonces como que se desconecta, o como ahorita que no teníamos la conexión de Zoom, pues una cosa así, y entonces al desconectarse, pues empieza a actuar desde sus propias capacidades humanas, y lo que dice Jesús: sin mí no pueden hacer nada. Entonces, desde el inicio, Saúl gozó con el favor de Dios, y ahí se va desarrollando, ¿verdad? Y se manifiesta en las guerras que tiene contra los amonitas, pero el tema del botín es un tema de desobediencia ante las disposiciones divinas y ante las comunidades que va representando Samuel, ¿verdad? Y entonces Dios, en este caso, pues, ¿cómo podríamos decir? ¿Lo rechaza? No, no lo rechaza, no le quita su amor, simplemente pues ya no puede administrar porque no sabe hacer las cosas como tiene que hacerlas. Pero también, si ustedes observan bien, ningún personaje en la historia de la salvación ha hecho las cosas perfectamente, ninguno. El uniquísimo, uniquísimo es Jesús de Nazaret. No hay otro. Todos fallaron por aquí, fallaron por allá, hicieron un momento su misión, luego pues se terminó porque por lo que sea, porque ya no quisieron o porque en el caso de Saúl se desvió, pero todos tienen el chance, son elegidos no por méritos, sino que el mérito que tienen es que le responden a Yahvé. Ese es el mérito, la respuesta a la vocación, al llamado. Pero luego se deja llevar por sus capacidades humanas, y eso pues pasó en toda esa historia y pasa con nosotros también. Por eso en el Evangelio de Juan tenemos ese mismo hilo conductor. Jesús nos deja su espíritu de amor, que es el Espíritu Santo, para que nos capacite a hacer las cosas según el proyecto de Dios, según la voluntad de Dios. Porque nosotros por nuestras capacidades no podemos, pero aquí lo vamos viendo. No es quedarnos ya, ay, Dios lo rechazó, Dios ya no lo ama, Dios le quitó. No, aunque el lenguaje, oigan bien, pueda hablar de esa manera, pueda decir de esa manera, pero ¿por qué vamos a entenderlo así, de esa manera? Por el contexto de la época, por el contexto de la cultura, por el contexto del paganismo, o sea, del politeísmo que hay alrededor. Pues es una especie de una pedagogía como la que tuvimos años atrás, ¿verdad?
que si usted no hace eso, Dios la va a castigar. Si usted no, quito como una pedagogía de esa manera, pero ya el estudio bíblico nos hace ver que esa no es la pedagogía que utiliza Dios. Esa es la que nos llega en el lenguaje bíblico desde el contexto cultural, histórico, social, político del momento. Eso hay que entender. Y ahí vamos viendo porque lo que estamos viendo es el protagonismo de Dios. Y eso ya lo explicamos anteriormente. Lo explicamos con el sacrificio de Isaac, lo explicamos con la Torre de Babel, lo explicamos desde el principio el tema del rechazo, es decir, somos nosotros que rechazamos y luego nos alienamos. ¿Qué pasó? Nosotros decimos, no, yo puedo hacerlo por mí sin Dios. Ok, después cuando vemos, nos alienamos, ¿qué quiere decir? Que nos escondemos, no necesitamos que nos rechacen. Nosotros mismos tenemos pena, vergüenza, como cuando nosotros debemos un dinero y no lo pagamos. Y de repente vemos que viene la persona que nos prestó, en lugar de ir a decir, mira, perdona, nos escondemos, nos cambia. Eso es alienación. No lo está haciendo la otra persona, lo hacemos nosotros. Y eso es lo que pasa cuando nosotros fallamos. También hablamos en su momento que se llama pecado a esa ruptura decidida por nosotros mismos desde nuestro libre albedrío. Entonces, cuando hacemos eso, nos alienamos. Ahí está descrito en los primeros capítulos que vemos. Pues lo mismo pasa con Saúl. Desobedece y entonces luego se aliena y entonces su trabajo ya no va desarrollándose bien. Y esa es la ocasión de que, bueno, ya no está haciendo bien su administración. Entonces Samuel, por mandato de Dios, tiene que ir a la casa de Jetro, ¿verdad? A buscar a uno y vemos también que Samuel no sabe perfectamente quién es y a veces se deslumbra por las apariencias, pero al final, pero eso es para que descubramos lo que estamos diciendo. No tiene mérito alguno David para ser elegido rey. Es un niño, es pastor, ni siquiera está con los hermanos mayores que son pues ya mucho más desarrollados y capaces. Él no tiene esa capacidad, pero a él elige Dios. Es el mismo tema, no es elegido por mérito alguno. Pero en estos capítulos vamos viendo cómo Samuel, en lugar de entrar en una actitud de, ¿qué dijera yo? De obediencia a Dios, lo vamos viendo que se va llenando de resentimiento, de envidia, de obstinación, ya contra David, ¿verdad? Ya lo va viendo como un enemigo y David, pues resulta que no, que se ama a Saúl, es muy amigo del hijo de Saúl, pero sin embargo, pues Saúl no lo va entendiendo así y va a ir narrando toda esa historia. Luego, entonces, ya cuando reina David, es la otra parte, la tercera, que va. Si nos quedamos en el capítulo 1 de la segunda Samuel, ahora entramos del capítulo 2 del segundo libro de Samuel hasta el 24, donde va a reinar David, ¿verdad? Y más o menos ahí es donde entra el periodo que les decía, del 1010 al 970. ¿Por qué? Porque este momento donde David logra, por, por ser pues guerrero, conquistar las tierras para las 12 tribus, pues cuando ya están estas tribus asentadas, entonces es el momento de oro del pueblo de Israel. Se pone la capital en Jerusalén y ahí es donde habita David. Y luego, pues, desde este momento se empiezan a recopilar las tradiciones orales y se empieza a poner todo por escrito. Fíjense. O sea que este momento de David es clave,
porque al tener consolidado el reino, es lógico que se piense en el principio, en los orígenes de este pueblo, que hoy tiene un rey victorioso que ha conquistado territorio para cada tribu, pero ahora hay que conocer esa historia para que todas las generaciones posteriores la vayan conociendo, ¿verdad? Hay que ponerla por escrito. ¿Y cuándo se hace eso? Pues cuando hay un periodo de paz, de tranquilidad, de armonía. Todo eso lo logró David gracias a batallar con todos los enemigos que tenía pues Israel y darle el territorio. Y aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Donde les da ese territorio a través de David. Por eso vamos a encontrar que la otra parte que tiene el otro gran tema que se va a desarrollar más adelante, aquí, ya me está diciendo que nos quedan 8 minutos otra. Yo creo que hasta el tiempo nos está quitando también. Entonces, ¿se dan cuenta aquí? Entonces tenemos en este periodo de 1 y 2 Samuel, tenemos primero la institución de la monarquía, que ya la vimos así, pues en forma un poquito parafraseada, ¿verdad? La promesa, ahorita entra en estas lecturas, la promesa divina que Dios le hace a David. Igual que Dios le prometió a Abraham y se fue cumpliendo, ahora este reino que empieza David, pues lo va a consolidar Dios. Fíjense cómo se tiene que ir encontrando el hilo conductor, porque apenas el hijo de Salomón, pues se rompe la monarquía en dos, en norte y sur. Sin embargo, aquí está la promesa divina a David a través de Natán. Y esta promesa que Natán hace, también la tenemos desarrollada en los Salmos. Quiere decir que esta promesa no solo la tenemos en el contexto histórico, sino la tenemos también en la parte de la salmodia, de los cantos, de los himnos, que cuentan la misma historia, pero de otra manera. Entonces, y luego, ¿por qué David, a pesar de todas sus fallas humanas, es figura de Cristo? ¿Por qué a Jesús le van a decir hijo de David, verdad? ¿Y por qué los contemporáneos de Jesús esperaban al Mesías? Porque es justamente en esta promesa a David, donde nace un tema importante, el mesianismo. Aquí es donde se promete la consolidación de un personaje que es tan grande como Moisés o más grande que Moisés, Elías, que va a ser un profeta que va a estar en el libro de los reyes, y la figura de David, ¿verdad? Y entonces aquí es cuando nosotros en el Evangelio de la Transfiguración encontramos a Jesús dialogando con Moisés y con Elías. Y luego vemos que le llaman hijo de David a Jesús. Entonces aquí tenemos toda la comprensión, como la síntesis de por qué, a pesar de todas las fallas humanas que pudo haber tenido David, ¿qué es lo que hace? Pues sirvió de instrumento para el cumplimiento de la posesión de la tierra. Reinó, Jesús también reina, consolidó las tribus, Jesús también consolida las tribus, pero no lo hace pues conquistando ni batallando, pues sí lo hace, pero batallando con el mal en la cruz, pero las tribus las consolida en sus comidas, ¿verdad? Entonces Jesús configura, purifica el templo, también David va a ser el precursor del templo más adelante. Jesús también lo hace, purificando el templo. Y reina, Jesús reina, pero reina desde la cruz. Entonces, son elementos que Jesús cumple, pero como príncipe de la paz, no como
como un conquistador peleando. O sea, Jesús pelea contra el mal, pelea y gana, y triunfa, y vence, ¿verdad? Pero lo hace de diferente manera. Lo hace asumiendo todo el sufrimiento, el dolor y el pecado que existe, y como que fuera una esponja, lo absorbe y luego lo recicla. Y el Padre le avala toda su misión y su vida con la resurrección. Entonces vemos que esta promesa de David se cumple, o sea, la promesa que Dios había hecho se cumple en David, y luego Dios le promete a David consolidar su reino. Esto se desarrolla a través de todo el recorrido con los profetas del mesianismo, y luego, pues, en la figura de Cristo llega a su máxima expresión. Y por eso David también va a ser eso, ¿verdad? Figura de Cristo. Entonces, es un poco el tema teológico, como lo tenemos que ir viendo. Vean ustedes, yo les puse una foto en el chat por los que no pueden entrar a la plataforma, al portal, que lo vean, que lean esas citas que están ahí. Luego la manera de hacerlo, pues sí, ya se le dije que simplemente es la comprensión, utilizando todos estos elementos que hemos ido platicando, porque no se puede más. Y ya no da tiempo de que se vuelvan a conectar porque hay que esperar 10 minutos y tienen otra clase. Así es que no sé cómo vamos a hacer, no sé si quitaron tiempo, pero por lo menos entre una conexión y otra, pues yo tengo el Zoom gratis, la escuela no me ha dado un Zoom para compartir con ustedes, así es que será de hablarlo con el padre Porfirio para ver qué hace, si lo puede arreglar en esta semana, y si no, pues lo que podamos hacer. No sé si tienen preguntas o dudas al respecto, porque quedan 2 minutos para que se vuelva a quitar. ¿No hay dudas? Muy claro. Bueno, pues espero que esté claro, porque la verdad, Licenciada, sí, sí, y May. solo una duda referente al trabajo, a la evaluación final, ¿verdad? Ajá. Yo veo que en el portal aparecen 2 tareas. Una que se cierra ahorita pasado mañana, ¿verdad? El 12. Y la No, otra que sea, no, o es una misma. no, la que yo les puse hoy, tal vez la que se cerraba para el 12, tal vez, pero yo no creo haberles puesto la semana pasada. No, yo también, pero ahí aparecen 2 el día de hoy. No, bueno, no sé realmente, pero yo puse todo hoy para el 31, así lo Sí, puse, no sé correcto. cómo Va, les es parece. una misma, ¿verdad? Porque solo dice libros, los siguientes libros, pero no dice nada. Una que cerró el 5 se cierra el 12 y luego continúa la otra que se cierra el 30, el fin de mes, ¿verdad? Sí, o sea, las citas que les puse ahí Sí, son correcto. para 31. Ahora, traten Correcto. de ver y todo, y luego me dicen, porque yo como lo puse es todo para el 31, pero no sé si a la hora de que ustedes lo abran les aparece otra cosa. Entonces, falta Perfecto, un minuto. licenciada. Ustedes lean ahorita en el portal, y si no, ahí en lo que les puse en el chat, y me preguntan dentro de 8 días. Si quieren, nos conectamos 10 minutos antes, o no sé cómo podemos hacer. Yo voy a hablar con el padre para ver si nos puede ayudar. Perfecto, licenciada, es mi única duda. Buenas Bueno, noches. buenas noches, que descansen. ¿Alguien más levantó ahí la mano? No, ¿verdad? Ya estuvo. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Gracias, gracias por todo.